Diálogo con Ernesto López. Medir los alcances de las políticas que son directamente dirigidas así hacia poder atender este tipo de problemas como es en la narcoactividad en la región centroamericana. Hay dos aspectos elementales también que vamos a sumar, como lo decía, el tema del TPS y sobre todo también este tipo de redadas y deportaciones masivas que hay que medir el impacto sobre la política de atención que el gobierno tiene para poder atender este tipo de causales. Así es que será muy interesante la temática, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que interactuemos. Nos interesa, como siempre les he dicho, conocer la opinión de ustedes. Generar esa cultura de debate es uno de nuestros principales acometidos. A ver, César y el resto de la mesa, como estudiosos de la materia, ¿qué expectativas crea para el INSAME y el resto de panelistas esta primera reunión con la administración Trump? Mira, interesante porque viene a reafirmar elementos muy concretos. En todos los discursos del presidente Donald Trump vincula migración y seguridad, y lo han mantenido. Y ante esta política agresiva antimigratoria se mantiene. En medio de ese entorno, entonces aparece, casi podríamos decir, una transformación de lo que fue el proyecto Alianza para la Prosperidad. Porque ahora se vincula, como tú dijiste muy bien, el título del encuentro es Seguridad y Prosperidad. O sea que ahí vamos a hablar. De ahí empecemos a ver lo que ha pasado en las últimas el último mes, que ha sido muy cargado de información, cuando México y Guatemala están firmando acuerdos para la instalación de un punto militar en la frontera de México con Guatemala, pero lo más novedoso, que es un punto militar en combinación con el Comando Sur. Pues sí. ¿Ya? Y los acuerdos, pareciera ser... La ocupación militar de Centroamérica. Mira, Sí, Julia, claro, de hecho ya se conoce una noticia de la llegada de marines a 300 Honduras. marines que van a estar desplegados y que el ministro de la Defensa de El Salvador ni siquiera le habían informado, según lo que él manifestó en la prensa, que ni siquiera le habían informado que íbamos a tener presencia de marines en el territorio de El Salvador. ¿Qué es lo que viene a reafirmar eso, Julia Evelyn? Pareciera ser que hay, aparte de ese acuerdo del Triángulo Norte y Estados Unidos, pareciera ser, y da las señales de que hay un nuevo acuerdo entre México, sí. Estados Unidos, Comando Sur y Guatemala. Sí. Esos tres países Sí, han hecho, porque mira, Guatemala militarizando la frontera de Guatemala con El Salvador, Guatemala militarizando la frontera de Guatemala y Honduras, instalando un punto militar en la frontera con México y entonces... Bueno, yo creo que, yo no sé si es yo creo que hay cambios en esos acuerdos, hay un cambio en los acuerdos, pero yo lo que no veo con mucha esperanza ni con mucho optimismo, es decir, esa conferencia sobre prosperidad y seguridad. Yo creo que el término, o digamos el eslogan, el título que tiene la conferencia no debería de como que nos haga perder la perspectiva, porque aquí las únicas personas o los únicos sectores en este tema de seguridad y prosperidad o desarrollo que están convocadas a esta reunión son los gobiernos, ¿verdad? Los gobiernos y el sector privado. Quiere decir que en esta visión el tema de la prosperidad es un tema de seguir dándole estímulos a la empresa privada de todo el Triángulo Norte para que sigan produciendo, para que sigan supuestamente invirtiendo y sigan obteniendo ganancias. Así ven la prosperidad y esperando que una vez que estas empresas, estos grupos empresariales obtengan ganancias, entonces esa ganancia va a empezar a rebalsar, ¿verdad? La teoría del rebalse, que esa es de Estados Unidos, porque Estados Unidos la ha colocado en la agenda del desarrollo históricamente y la sigue manteniendo. Y entonces cuando ya rebalse la prosperidad para esta gente, para los ultra ricos que ahora están ahí en Miami, entonces va a llegarle a la gente y con eso ya la gente ya no va a migrar y la gente ya no se va a meter al narcotráfico. Mientras agarraban esos sobresueldos, obviamente muchos salvadoreños estaban en precarias condiciones y buscando el sueño precisamente eso. De hecho, cuando usted argumenta... Perdón, maestra, perdón. Sí, yo lo quería decir, sí, pero no lo limite solamente a los sobresueldos, es que también obviamente todo fondo de cooperación. Ahí está, esta es una información, ahí está. Estados Unidos pide combatir la corrupción en Centroamérica como carta de presentación para poder continuar con la cooperación. Pero yo en este punto, yo quisiera que también el tema de corrupción se abordara de una manera más integral.
¿verdad? Porque mucha gente, incluso de los sectores empresariales que están convocados a esa reunión, son cómplices de esa corrupción. Claro que son cómplices de esa corrupción, si no es que también han robado. Porque para robar no solamente es por el sobresueldo, no es solamente porque los fondos que venían para los afectados y afectadas de las colinas se desviaron a un partido político, a la campaña de presidencial de Tony Saca del Partido Arena. Es que esas son las formas de corrupción, cuando se han llevado el dinero de los hospitales, cuando han pagado más por las obras que han construido, sino que también es que la corrupción es tan amplia, es que cuando los gobiernos, por ejemplo, privatizaron los bancos, sabiendo que se los estaban entregando a grupos, a empresarios, que luego formaron grupos empresariales y con ese apalancamiento financiero que lograron cuando tomaron el control de los bancos, pudieron expandir su control hacia el resto de sectores. Pero eso no fue declarado inconstitucional, ¿verdad? Sí, eso no se considera. Sí, no, pero es que yo lo que pasa es que el tema, yo coincido con la embajadora cuando dice, es que sin corrupción no puede haber desarrollo, sin corrupción no puede. Es que no podemos simplemente, pero la corrupción no es solo sobresueldo, no es lo que se han llevado, lo que agarran de la caja chica, del fondo ese de la partida secreta, que yo digo como una especie de... No, es que la corrupción tiene tales dimensiones que abarca incluso a los sectores empresariales. El problema es que cuando la embajadora, ¿verdad? O cuando los medios de comunicación hegemónicos, no estoy hablando de este canal, pero los hegemónicos, o sea, colocan el tema de la corrupción, siempre tienden a hacerlo bien específico, bien concreto, y no hablan de la otra corrupción, ¿verdad? En la cual también ha participado y sigue participando los sectores del gran capital. Las remesas generaron en comparación del 2015 cerca de 306 millones de dólares más. Esto como consecuencia directa del temor que tienen nuestros compatriotas de sentirse ya en un ámbito de persecución y de poder decir, porque es que en el 2015 recibimos 4.270 millones y en el 2016, mágica y misteriosamente, 4.576 millones de dólares en concepto de remesa, cuando en menos de 10 años teníamos alrededor de 3.500 millones de dólares al año en remesa. Ya mucha gente está empezando a enviar sus ahorros, a enviar sus inversiones. Ya hay una persecución per se misma, pues, y lo más indignante que pudiera suscitarse es hasta dónde nosotros estamos valorando el esfuerzo de nuestros connacionales, que mientras ellos envían las remesas son los hermanos lejanos, pero cuando ya están en El Salvador son los deportados. Sí. Son los deportados, son los deportados, ¿no? Sí. Entonces, realmente el salvadoreño tiene que empezar a valorar cuáles son las condiciones que tenemos para poder recibir y en qué condiciones recibir a estas personas, que de una o de otra forma hay que ser muy puntuales, mis estimados. Si ellos entran a un país en forma ilegal, pues obviamente estos países tienen marcos jurídicos en donde tienen que resguardar pues sus leyes, o sea, estamos de acuerdo. Muestra de esto es que la última reforma migratoria que se suscitó fue en 1986 y fue con Ronald Reagan, ¿no? ¿Qué es lo que ha generado que Estados Unidos ya no vuelva a promover una nueva reforma migratoria? Si usted se pone a analizar gran parte del componente económico migratorio en la economía o en la dinámica comercial de Estados Unidos, tiene que ver con que construcción es sostenida por latinos. Áreas de restaurante, todo el área del campo gastronómico es sostenida por latinos. Y como ellos están fundamentando la economía de un país, El Salvador, que realmente no tiene mayor cosa que ofrecer. Tenemos una economía inestable que está flotando, por el amor de Dios. Si esta gente se viene de Estados Unidos a El Salvador, la dinámica del país a nivel de economía se viene para abajo. Incluso, lamentablemente, hasta el gobierno solamente les interesa que manden la remesa. A la empresa privada le importa que manden la remesa para que compren en sus supermercados, para que compren en sus restaurantes de comida rápida. Ahora, ¿a qué nos lleva esto, maestra? Pero la vida de estas personas, es que la vida no tiene interés para ellos, tanto así que dentro de todo el análisis económico, en El Salvador entre 30 y 45 millones de dólares de esas remesas cada fin de semana se consumen en comida rápida. Mire qué indignante, o sea, usted vaya en un país tercermundista y si usted quiere cuartimundista, póngale el adjetivo calificativo que quiera, no creo que... no encuentra un estacionamiento.
Y yo le invito, compañero. Ok, me parece que es pero mire, interesante. momento, ayer- yo no sé de dónde ha sacado Bueno, me maestra, gustaría ese tema. con el mejor de los gustos le doy el referente la bibliográfico. relación en que lo que se gasta en comida rápida y lo que se Maestra, gasta en eso la viene de capacidad remesa. Vamos al punto. Porque La yo no capacidad, creo que los permítame, migrantes en que un reciban país- 195 dólares o 100 Maestra, dólares ¿y usted estén cree- allá, y usted o no va al centro comercial o no se da cuenta verdaderamente de que en este país, por ejemplo, una empresa de telefonía está facturando cerca de 120 millones de dólares Claro, al mes claro. Pero en no es- telefonía. Claro. Imagínese lo Para que nadie es un secreto que el tema del consumo, economía una de economía consumo. Pero es- no lo podemos achacar totalmente No, a que claro son las que no, personas claro que que reciben no, remesas. claro que es que no. eso ya Ya, me pero- parece pero muy valórelo, atrevido. valórelo. Mira, yo pone la- digo que es muy común ese muy análisis común, que sí. se hace de las remesas en función del consumo. Sí, claro. por Nosotros lo supuesto. llevamos a un análisis de analizar la remesa y su impacto económico en función del ingreso, De la- no del consumo. Sí. Los que son ilegales en este país empiecen a esconderse. Y todo el tiempo el presidente Donald Trump está dirigiendo su política migratoria a los delincuentes y a los que no tienen documentos. Y si nosotros revisamos nuestra migración a Estados Unidos, encontramos tres grupos muy concretos. Los que tienen ciudadanía, que tienen mucho tiempo de estar allí, los del TPS y los que no tienen documentos. Y el grupo, el segmento poblacional del TPS son los que han demostrado mayor disciplina económica, fiscal, política y social. Han respetado más las leyes, han pagado sus impuestos, han generado empleo, tienen permiso, están legales. Por lo tanto, ante esas políticas antimigratorias, este grupo poblacional de TPS no entra dentro de los deportables dentro de Estados Unidos. Entonces tiene que haber otras salidas ante esta situación. Pero Ojalá que estas algunas- reuniones, el cafecito, aparte de Sí. la reunión que se tome, Auguras tú algo el café de maíz, diferente. Auguras tú y el resto algo diferente a lo que corrió suerte por Haití, lamentablemente. Sí, yo tengo esperanzas de que tiene que haber otras, no necesariamente una prórroga del TPS, sino que buscar una inserción legal de otra manera. Pero sí, no Aun y creo cuando- que sea un grupo. Aun y cuando tenga por delante una actitud y un discurso antimigrante de parte del presidente como tal. Sí, porque mira, y te doy otro ejemplo. ¿Sabes que este dato que están compartiendo, el 40% de todos los que entran a Estados Unidos con visa de turismo se quedan en Estados Unidos? Y eso saben dónde están, Sí. dónde viven, con quién viven. Si se trata de deportar, ahí tiene un grupo poblacional que saben dónde están. Ahí tiene una página web en donde usted puede denunciar precisamente este tipo de En cambio, y comparas a eso, y comparas a los del TPS que están trabajando, produciendo, pagando impuestos, entonces creo que van a dirigir su mirada a estos grupos que les están haciendo. ¿Y sabe a qué se demasiado. debe eso, maestro César? Precisamente El Salvador en la actualidad es un país que por lo menos al sector millennials, estamos hablando de los chicos nacidos del 2000 en adelante, ya no le está generando como una inspiración el estudiar una carrera universitaria, porque probablemente el campo laboral ya no tiene las condiciones para poder absorberlo. Y en esta dinámica de proyección de los mismos medios de comunicación, ya está empezando a percibirse, por ejemplo, en una telenovela X, que tiene más producción, mejor rédito el ser narcotraficante Pues sí, que el y eso estudiar. es una exaltación. Correcto, Claro. entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Para los jóvenes, el invertir Eso en una ser carrera político. universitaria, correcto, para los jóvenes invertir en una carrera universitaria no es tan productivo como pagar 6,000, 7,000 dólares a un coyote y consolidar el sueño americano, ¿no? Claro. Entonces, estas son las nuevas realidades que tenemos que No, enfrentar. tenemos una nueva realidad, Julia Evelyn, mira. Y te pongo, ustedes que son académicos, estudiosos, dime si no estamos a las puertas de una de las mayores oportunidades económicas del país, cuando El Salvador está recibiendo todos los días deportados con alta calificación profesional. Sí, sí. ¿Y a dónde van ellos? Ellos van a los rincones y a los cantones rurales de nuestro país. Todos los días están llegando 12, 15 deportados altamente calificados. sí, eso es una ante, oportunidad. ante una realidad del desarrollo económico comunitario, esta inyección calificada, entonces, ¿qué puede provocar?
El problema ya no son los deportados, el problema es la capacidad de los que están planificando el desarrollo económico de nuestro país. La falta de- Si no toma en cuenta esta transnacionalización de nuestra economía y de nuestra sociedad, entonces vamos a desperdiciar esta ok. capacidad Totalmente voy que a de la- están voy a la acuerdo. pausa Pero el comercial problema cuando es regreso, ¿sí? que las oportunidades de desarrollarse, incluso estas personas empresarialmente, de poder Claro. poner su propia empresa, de hacer cooperativa, cada vez son bloqueadas por estos grupos empresariales, por esas élites No, empresariales. y no solamente, sino que el No, alcalde, la problema visión de de desarrollo del delincuencia, eso alcalde no. que No, tiene... No, tienes que verlo en sí, función pero de que no tienes otros solamente problemas es un problema adversos a pero nivel no de es solamente inseguridad, un ¿no? problema de inseguridad. Si lo es primero que también hacen de es su- ponerte una extorsión. Pero Sí, si no es me- lo primerito. Es que lo hacen, primero sí. y ahí viene el problema. Bueno. Diálogo con Ernesto López.